tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto, este espacio de reflexión, de discusión de la Universidad de Guadalajara sobre los temas que más llaman la atención en la semana. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo del día y la repetición que usted vea. Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto estar aquí. Esperemos que este programa pues, pueda fluir bien y que los contenidos le hagan clic, como dicen algunos. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? Pues un gusto. Con todo respeto, ya listos para los temas internacionales, nacionales y locales que también se ponen sabrosa la discusión, ¿no? Pues sí, muchos temas que comentar. Empezamos como cada semana casi siempre con temas internacionales. Veamos este tuit que tiene que ver con una elección cada vez más próxima, la elección en Estados Unidos entre Kamala Harris, la candidata pues, oficial, y el opositor Donald Trump. Es un tuit de Pulso Latam, dice: la batalla política continúa, Trump y Kamala Harris representan visiones completamente opuestas para el futuro de Estados Unidos. Mientras Trump aboga por el fortalecimiento económico y fronteras más estrictas, Kamala defiende los derechos civiles, la equidad y la justicia. Una elección, doctora, que cada vez pues está más cerrada, ¿no? Sí. Nadie toma ventaja. Trump se había adelantado mucho cuando el candidato era Joe Biden. Pues la bajada que le dan a Biden y la llegada de Kamala como que le da también un crecimiento al Partido Demócrata, pero como que ya se ha estabilizado ahí la carrera, ¿no? Sí, justo el Washington Post acaba algunos conteos y algunas encuestas de los diferentes estados hasta donde pude observar. La diferencia en muchos de ellos es entre 2 y 3 puntos porcentuales, que está dentro del margen de error. Y pensando en el antecedente de cómo les ha ido a las encuestas también en los procesos electorales norteamericanos, pues hay muchas dudas, ¿no?, sobre el tema y cómo es que deben de cerrar y en dónde deben de hacer ajustes. También habrá que recordar que la elección es distinta, ¿no? Los votantes no son los que definen, sino los colegios electorales, y habría que ir viendo cómo evoluciona, pues cómo se ganan los colegios electorales o qué es lo que intentan hacer en los últimos minutos. Me llama mucho la atención que Elon Musk parece el principal propagandista de Donald Trump, y que lo hace ya con todos los medios y por todas las vías, incluso ahí sí no se queja de los bots y de los algoritmos que tiene su red social, ¿no?, que es X, Twitter, ¿no? Y también me llama mucho la atención que hayan posicionado en Twitter esta idea, o hayan comenzado a posicionar esta idea de que Kamala Harris es poco ejecutiva, ¿no?, cuando tiene problemas o cosas que decidir, que es algo que se está discutiendo mucho entre los norteamericanos, un poco para saber quién tiene el peso o la determinación de tomar decisiones. Habrá que ver en las próximas semanas cómo fluye todo, pero por lo pronto de pronóstico reservado, digamos. A ver, yo creo que esa es una clara estrategia de campaña de Trump, sí. Tratar de permear que es una ejecutiva poco eficaz, sí, que cuando le ha tocado tomar decisiones, pues como que la ven lenta, ¿no? Y eso como que permea en el votante de Estados Unidos, y eso hace que siga la incertidumbre de que Trump pueda ganarla. Sí, fíjate que leía esta mañana un artículo extenso del New York Times en donde hace un seguimiento más o menos de todo lo que ocurre con la campaña, y hacía una observación. El articulista decía que, a diferencia de los cierres de las otras campañas, se ve medio apagado porque no hay un último argumento final en un debate, ¿no?, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con Biden y Trump, que gana Biden, y cuando Hillary, ¿no?, que es cuando logra Trump en ese último debate mostrarla como ineficaz, como corrupta,
Entonces, en esta ocasión no va a haber eso, y lo que decía el New York Times es que se sentía un cierre de campaña como un poco aletargado, y hacían énfasis en un momento importante que va a ocurrir el día de mañana, miércoles. Decía que va a estar Kamala Harris en Fox News, ¿no? Y la televisora pro Trump, ¿no? Y que menciona ahí un periodista que decía algo así como: no es un periodista fácil, es un periodista duro y crítico. Entonces, decía el articulista que era un resultado de pronóstico reservado, pero que eso al final mostraba un poco la necesidad de Kamala Harris, ¿no?, de mostrarse o de revelarse ante el electorado como alguien eficaz, valiente, capaz de responder ante situaciones difíciles, ¿no?, para poder inclinar el voto de los latinos, los afroamericanos y los indecisos en los estados clave, ¿no? Entonces, también va a estar Trump. Lo curioso es que Trump va a estar en Fox News también, pero con un grupo de mujeres, y decía el articulista que probablemente será cuestionado sobre temas del aborto libre, el feminismo, ¿no? Entonces, al parecer no va a haber debate, pero hay esta última confrontación en espacios no amistosos o cómodos para los candidatos, al menos en el caso de Kamala Harris y Trump, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo cierra, porque sí se siente medio ya como apagado, ya nomás como, a ver, ¿a qué hora es el 2 de noviembre para que sean las elecciones? Y así pasar el trámite, ¿no? Pero es un hecho, la contienda está cerrada. No, nada para nadie. Bueno, pues ahí están como sus últimas apariciones, tomando riesgos para tratar de buscar un último impulso para cerrar la elección en Estados Unidos, que será pues muy importante observar y seguir el 2 de noviembre. Vamos ahora a otro tema también que se da en Estados Unidos, pero que tiene que ver con nuestro país, el juicio a Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y quien está detenido allá en Estados Unidos acusado de estar o de tener nexos con el crimen organizado. Dice Norman Pearl: una vez que el jurado encontrara culpable de varios delitos graves a Genaro García Luna, irónicamente secretario de Seguridad con Felipe Calderón, quien permitiera la creación de un narcoestado por omisión o comisión. El próximo 16 de octubre, mañana, se dictará sentencia, que puede ser cadena perpetua, como lo pide la Fiscalía, 20 años, que es lo que está tratando de lograr la defensa de Genaro García Luna. Y bueno, concluye este tuit diciendo: el juez tendrá la palabra en este juicio que ha llamado pues muchísimo la atención, Jonathan. Sí, fíjate que vi que sacó otra carta hoy, ¿no? Sí. Yo creo que ya después va a salir la serie y la película El cartero de García Luna, ¿no? Así como El cartero de Neruda. Esta es más extensa, 4 o 5 páginas. ¿No? Porque la primera era realmente inverosímil, ¿no? Decía prácticamente... Pero esta es igual de poco contundente. O sea, diciendo un poco, pidiendo clemencia, ¿no? Ante la situación que va a vivir el día de mañana. También vi un meme muy divertido que decía algo así: te invito a mi sentencia, ¿no? Y estaba Felipe Calderón y García Luna. A ver, es evidente que el resultado del veredicto final y la sentencia en torno a García Luna, pues es un juicio también a la guerra contra el narco y a un periodo que, si bien tuvo enormes fallas, es muy criticable y nos trajo hasta este momento, también ha sido el gran instrumento político de legitimación del actual régimen, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador. Yo pensaba en la mañana que veía detalles sobre García Luna, ¿qué hubiera pasado si hubiera permitido a AMLO que Cienfuegos, ¿no? Porque Cienfuegos se enfrentó a una situación similar. Claro. Eran acusaciones de testigos que lo señalaban de tener vínculos con el narco. Lo mismo que ocurre con García Luna, nada más que con García Luna, pues a él sí lo procesaron, y a Cienfuegos pues algo pasó que al final... algo hizo el gobierno mexicano, que al final lo regresaron y hasta lo condecoraron en México, ¿no? Sí, claro. A Genaro García Luna nunca se lo regresan a México. Sí, no. Lo que sí sucede con Cienfuegos, por tratarse de un mando militar o de un exmando militar, y hay que recordar, en los principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tenían los militares una parte muy importante como aliados de gobierno. Entonces, creo que esa es una cuenta pendiente que tiene o que le tienen al presidente López Obrador en Estados Unidos, sobre todo
en la DEA, que hicieron el capricho de su vida, el berrinche de su vida, cuando le mandan a Salvador Cienfuegos, y aquí la 4T lo exonera y dice, pues no tiene nada que ver, claro, y lo libran. Creo que ese es uno de los grandes reclamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no sabemos si pase a mayores, doctora, y que está en el marco, como bien lo plantea Jonathan, en el caso de García Luna. Sí, bueno, todos los, la enorme cantidad de reporteros que se han ido a Nueva York, ¿no? Porque justo también el viernes comienza el juicio del Mayo Zambada. Claro. Entonces, pues al 2 por 1. Les encanta llevárselos allá. Ahí también procesaron al Chapo. Sí, ahí está. De hecho, es Juan Cogan. Juan Cogan. Bueno, Cogan, sí. Es el John mismo Cogan. John Cogan, ¿no? El que va a juzgar a García Luna. Juzgador, ¿no? Y el que juzgó al Chapo, ¿no? Sí, claro, fue el que juzgó al Chapo, pero también ya trae toda la historia porque va por el Mayo y entonces también está con Tengo dudas si ahí también en Nueva York está el Menchito, creo que también. Sí, también está el Menchito. Todos están procesados ahí en esa... Sí. Y bueno, también coincide con que creo que esta semana o la que viene es el juicio del Chapito, ¿te acuerdas? De Ovidio, pero él está en una corte de Chicago, entonces él también va a tener ahí que enfrentar ese procedimiento. La verdad es que suena una semana muy interesante para estos temas, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y que yo creo que habría que pensar un poco que eso lo vemos como, es el pasado, el narcopolicía, pero a ver, me parece que es un ejemplo de lo que ocurre en muchos niveles en la actualidad de involucramiento de las autoridades con los criminales, ¿no? Totalmente. Es decir, ¿saben qué? Me gustaría recomendar, no sé si ya lo vieron, un documental de Ayotzinapa en HBO. Ah, sí, qué maravilloso es. Me parece que ejemplifica muy bien esa zona gris, ¿no? Claro, donde por ya supuesto. está gobierno, los criminales y de repente hay una zona gris en donde ya son indistinguibles, ¿no? Sí. Y que comienza un poco allí y está desde las autoridades municipales, el Estado, la Federación, el ejército, la Marina, ¿no? Dices, bueno, o sea, niveles de infiltración delincuencial de en todos los niveles de gobierno y en todos los poderes. Claro, sí. Entonces, ¿cómo combates eso? ¿Cómo desmantelas a un poder del crimen organizado que cada vez crece más su poder corruptor por esos contactos y su poder de fuego, claro, ¿no? que tiene por el dinero que ganan con las actividades que hacen? Ese es el gran problema, creo yo, de México, que se está ventilando en estos juicios allá en Estados Unidos, de los cuales también pues vamos a dar seguimiento. Esta es como para entrarle a los temas. Nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con pues la noticia, la verdad que puede ser del sexenio, y eso que apenas vamos iniciando, la tómbola famosa del Senado. Con ese tema regresamos, quédese con nosotros. Comienzan a aprobarse las leyes secundarias del Poder Judicial. Estas leyes detallan cómo serán seleccionados los candidatos, cómo se llevarán a cabo las campañas y la votación. La primera elección se celebrará el 1 de junio de 2025. Esta reforma también elimina el derecho de veto por parte de 3 poderes, garantizando un proceso más democrático y transparente, aunque ha sido criticada por la oposición como un intento de controlar el Poder Judicial. Pues ahí lo tiene, querido auditorio. Yo creo que la Cámara de Diputados y la de Senadores ha generado un nuevo verbo que es el tombolear, ¿no? ¿A usted lo han tomboleado? ¿O la han tomboleado en algún momento de su vida? Esto que pensábamos que no iba a pasar, que de repente no se atreverían a tanto, pasó el sábado. El sábado, cuando a través de pelotitas que se les hacían bolas, ¿no? que se les caían, se iban para adelante y para atrás, terminaron eligiendo a quienes van a hacer campaña para poder ser elegidos mediante el voto popular
2025 y todavía le dieron el beneficio de la duda a algunas mujeres por su estado de gravidez y las mandaron hasta el 2027. Fíjese qué bondadosas y bondadosos son, ¿no? Qué comprensivos. Son comprensivos, pero bueno, ¿cómo viste, Jonathan, la tómbola? Fíjate que yo tenía esperanza en que las leyes secundarias, perdón, me dio risa, las leyes secundarias iban a ser objeto de mayor discusión, escrutinio, propuesta. Y yo dije, bueno, la oposición se va a poner las pilas, pero no, parece que pues otra vez fue un decretazo, ¿no? Una indicación del Ejecutivo, con errores incluso desde la reforma constitucional. Vamos a ver qué errores salen en estas normas secundarias. Y pues, a ver, lo que habíamos dicho desde un principio, ¿no? Morena va derecho y no se quita, ¿no? Y quien tenía esperanzas de que Claudia pudiera ser un poco más moderada o que pudiera negociar, a ver, prácticamente fue el bastón de mando con exactamente las mismas propiedades y cualidades que las del señor que ahora ya está en la chingada, ¿no? Claro. Descansando, viendo pajaritos y en la selva chapaneca. La verdad es que, pues, a ver qué desenlace tiene esto, porque hay un ala, digamos, como radical o quejándose de que se deben acatar suspensiones, que por otro lado hay juristas que dicen que no hay ningún tipo de figura que proceda contra una reforma constitucional. Los juristas de la 4T. Los juristas. Claro, por supuesto. No, digo, hay otros que también lo mencionan como, digamos, sí es un dilema, ¿no? Aunque a mí me parece que, pues bueno, sí cometen excesos los jueces, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo le van a ordenar echar atrás una reforma constitucional cuando en ninguna parte de la Constitución viene que un juez pueda hacer eso? Es que parece, ¿no?, todo un galimatías. Sí, ¿no? claro, buscan mañas, dicen, no, pues es el procedimiento o cualquier otra cosa. Es como el exceso ya en donde cuando vi un tuit que me gustó que decía, juez federal ordena, concede amparo para que el rey de España pueda venir a la toma de protesta de Sheinbaum, ¿no? Digamos, como ironía, pues, pero ya eso son como excesos, a mí me parece. Claro, sí. Pero bueno, me parece que estamos hechos un borlote en este momento. Yo creo que sí, justo eso iba a decir, porque me parece que nadie está entendiendo por dónde va, qué es lo que sigue primero, qué es lo que viene después. Ya a la hora de la tómbola resulta que muchos jueces y magistrados y magistradas dijeron, pues yo no voy a participar, yo no voy a hacer campaña, toda mi carrera está destruida. ¿Y cómo sientes al Poder Judicial, Jaime? Pues yo creo que estamos en un capítulo terrible de improvisación legislativa y de imposición legislativa, claro, que bajo el amparo de esa votación apabullante que tuvo Claudia Sheinbaum y de esta narrativa que construyeron durante 6 años de el Poder Judicial corrupto, que en parte corresponde a la realidad, están permitiéndose toda una serie de abusos y decisiones que son totalmente injustas y que en nada contribuyen a fortalecer y a limpiar el Poder Judicial. De que había jueces corruptos, magistrados corruptos, magistrados de circuito, desde luego que sí lo sabía, pero yo creo que había una huella, aún en una judicatura que no funcionaba, pero para ver, a ver, este juez tiene una trayectoria impecable, por lo menos no lo han denunciado, no tiene algún reclamo, más o menos su productividad está bien, pues ese sácalo, claro, manténlo, ¿no? Yo creo que con la tómbola y que al azar se determine la carrera profesional judicial de 700 juzgadores, pues creo que ahí salimos perdiendo más de lo que ganamos, porque además ni está medido eso. Claro. O sea, no sabemos en esos 700, no sabemos cuántos, a lo mejor dudando o sin conceder, a lo mejor son unos poquitos jueces bien, pero esos ya les diste en la torre. Hay que ver de esos cuántos van a querer inscribirse a la elección, claro, y cuántos por congruencia y por repudio a la reforma dicen, yo prefiero a ver qué hago, pero yo no voy a ir a convalidar este juego, ¿no? Y esta broma, claro, de la tómbola. Ahí yo creo que estamos
en ese momento terrible. Y los trabajadores del Poder Judicial que ya levantaron el paro, ¿no? Que ya dijeron que van a regresar a trabajar esta misma semana, creo que... Que por cierto, creo que nadie se enteró de que estaban en paro porque yo no escuché quejas de... o sea, paró el Poder Judicial 2 meses y yo no vi que a la sociedad diciendo, oigan, regresen a trabajar. No, Me no, resulta extraño. salvo la presidenta el día de hoy que dijo... Estaban dándole que paso a los casos como prioritarios. muy, muy delicados, Sí, o las donde órdenes estaba de en juego aprehensión y la demás. salud de las personas, la vida, alguna sentencia fuerte de cárcel. Claro. Creo que eso sí pasaban. Pero bueno, acaban de anunciar que regresan, regresan. ¿no? Esta semana, el jueves. Hoy la presidenta electa, muy en tono de burla, dijo bravo, porque pues sí. estuvieron cobrando sin trabajar y entonces pues ya que le caigan, ¿no? ¿Cómo percibir el ánimo del personal, ¿no? Del Poder Judicial, que tuvieron, en mi opinión, una líder sindical que fue aguerrida, ¿no? Cortés, educada y que les dio la batalla, por lo menos, ¿no? A ver, yo creo, los que deciden parar el paro son los juzgadores, esta asociación de juzgadores. Sí, sí. Que votan. Sí. Pero luego aparecen los representantes de los trabajadores del Poder Judicial y ellos siguen más combativos. Ellos dicen, bueno, pues que regresen ellos. Nosotros no. O sea, hay como distintas... hay una Como ese diferencia- nivel hacia abajo, ¿no? Hay una diferencia de postura entre la Asociación de Juzgadores y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que yo creo que son más combativos, pese a que hasta en el discurso y también en la ley, ellos no están involucrados, pues no están afectados. Que yo, justamente yo lo que leí hace rato es que los jueces regresan, como dices, y aquí en Jalisco al menos, yo leí una declaración de un líder sindical que decía que ellos seguían en paro ahí en Ciudad Judicial Federal. ¿Ah, o sea, sí? parece que sí hay como esa diferenciación. esa diferencia de pronto, ¿no? Digo, vamos a ver mañana, porque en teoría mañana es que se debería acabar el paro, ¿no? A ver qué resulta de eso. Pues más claro ni el agua, ¿no? Porque todo este tipo de confusiones que hasta nosotros tenemos resulta en la confusión Claro. de la propia reforma o de lo Claro, que va a claro. pasar con el Poder Judicial. Hoy la presidenta también se reúne con empresarios norteamericanos, ¿no? Así es. Justo para hablar sobre esta idea de darle certeza en términos de la reforma, que no va a afectar sus inversiones y demás. Yo por ahí creo que el sector, digo, al margen de que no hay oposición en este país, ¿no? Es algo bien importante que decir, pues a lo mejor el sector empresarial sí tiene alguna reacción. ¿Tú lo ves Yo venir? creo que el único contrapeso que tiene hoy el gobierno son estos factores, el capital nacional, pero desde luego más los inversionistas extranjeros. Hoy fueron los directores generales de las empresas transnacionales que están en México, Sí. principalmente de Estados Unidos, con empresarios mexicanos. Lo que yo escuché, terminada la reunión de parte del líder de los empresarios mexicanos, es que les dio claridad, les dio confianza, les vendió la reforma judicial de que ella no se quiere apoderar del Poder Judicial, y al menos en el discurso, este dirigente empresarial dice que salieron más tranquilos. El tema es, además del show de la tómbola, pues también ayer le metieron fast track a las primeras leyes secundarias de la reforma, que son las que modifican las leyes electorales del país para darle al INE todas las facultades, Sí, eso justo te iba a preguntar. todas las facultades para hacer una elección que ni los consejeros entienden cómo la van a hacer. Entonces, Claro. les viene una chambononona al INE, ¿eh? Sí. Y hay que ver cómo la sacan y si la pueden sacar. Y la consejera presidenta que tiene mucho poder todavía ahorita, Y ¿no? además que le Porque- están dando más facultades, ¿no? Sí, y rompiendo al un interior- poco Como el ambiente ahí de colectividad Así que es. hay en las decisiones del INE. Y al interior hay que señalar también, ya le permitieron, o sea, le destrabaron esta posibilidad de que ella ya pueda determinar quiénes son sus directores, directoras y coordinadores. Sin necesidad del pleno, ¿va? Sin pasar por el pleno. Entonces, por ahí, pues es Le una dan muchísimo presidenta poder, ¿no? también con mucho poder y a ver el INE cómo resuelve esto. Pero miren nada más qué imagen le traemos para el resbalón de esta semana. No se lo puede perder. Aquí la vamos a ver en pantalla y a ver en 3, cómo la ve 2, usted. 1, Todavía no. adelante. Oye, más que
Erika, ¿qué Mira, vemos? ahí tenemos un cartón de Cucho muy bonito que tiene que ver, por un lado, si usted lo ve de frente por el lado derecho, es nada más y nada menos que el funeral de Francisco, ¿cómo se llamaba el que está en la Javier. fiscalía? Jaime Navarro. Muy lamentable, afuera de una farmacia, en un día franco, sin guardias ni nada. Y por el otro lado, pues hay alguien muy feliz festejando en el Jalisco Seguro, rodeado de guaruras. Está viendo los charros de Jalisco. Bueno, son de los charros, sí es cierto, con el inicio de la temporada. Y el la día de carita ayer, es ¿verdad? una lunita. Sí, claro. Entonces, Es un luna. ¿Quién es? Es por la ley Luna. La ley Hugo Luna. De la Hay que decirlo ex jefe bien. de gabinete. De la que Jonathan acaba de escribir. Y vaya Claro. ironías del destino, vaya ironías de la vida, que justo cuando se aprueba esa ley que le da escoltas a un funcionario que no estuvo directamente relacionado con temas de la seguridad, no fue un jefe policial, no fue fiscal, no Claro. persiguió delincuentes, sino que Justo. se dedicaba a cosas totalmente alejadas a los conflictos. Justo en el momento que se aprueba una ley hecha a su medida, por eso es la ley Hugo Luna, Sí. ocurre lo de este asesinato de un alto mando de la Fiscalía y que se dedicaba a darle seguimiento a todos los procesos. Vaya ironía, ¿no? Sí, claro. Sí, Es claro. decir, si alguien estaba, el asesinato de este Jaime Hernández Navarro, ¿sí va? Sí. Jaime Hernández Navarro, este director de procesos, él era el que se encargaba, una vez que ya había detenciones, él, de hecho, a su cargo estaban el área de mandamientos judiciales y cumplimiento de órdenes de aprehensión. Una vez que ya llegaban a la fiscalía, ¿no? Los delincuentes, los presuntos delincuentes, él se encargaba de todo el proceso para la imputación, la vinculación a proceso y eventualmente la sentencia. Es decir, Claro. él cerraba la pinza, ¿no? Claro. En todos los procesos judiciales penales exclusivamente de la Fiscalía. Y la verdad es que pues resulta extraño, ¿no? Que haya una reforma de esta naturaleza para darle escoltas a un ahora exfuncionario, porque además está ya como Sí. diputado federal plurinominal allá pues en el Congreso Federal, y que Pero- le comentaba a Jaime hace un momento que en la reforma, la que se propone de hecho por el propio MC en 2018, tenía un cuadrito para establecer el máximo de escoltas en un quinto transitorio por Sí. cada cargo. Ese cuadrito y ese transitorio lo eliminan. Si quieres, ahorita Sí. ahorita Perdón, profundizamos porque vamos al Sí, de hecho siguiente viene bloque. el tema. Es que de Sí, hecho sí. viene el tema en perdón, el ya me siguiente adelanté, bloque me adelanté. para que nos cuentes de esos transitorios que muy eliminan, interesante, ¿no? sí, sí. Porque yo no los tenía en cuenta, pero vamos a un corte y regresamos a nuestro tercer bloque. No se vaya. La llamada Ley Hugo Luna ha generado controversia en Jalisco tras su aprobación en el Congreso local. Esta reforma extiende la protección con escoltas a funcionarios como el jefe de gabinete estatal, Hugo Luna, por un periodo de hasta 12 años después de su mandato. La medida ha sido criticada por destinar recursos y personal de seguridad a exfuncionarios en lugar de priorizar la protección ciudadana. La discusión sobre esta ley cobró relevancia tras el asesinato de Jaime Navarro, director de la Fiscalía de Jalisco, lo que ha reavivado el debate sobre la inseguridad en el Estado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro tercer bloque con este tema con el que cerramos el anterior. Y vamos, Jonathan, con la falta de claridad también que hay con la aprobación de esta ley, como sucede luego casi en todos los fines de gobiernos, de periodos de gobiernos, de sexenios, de trienios, donde y cierres de legislatura, donde se empiezan a servir con la cuchara grande, empiezan a renovar las concesiones de los estadios, de esto, del otro, de Ay, sí. leyes, de Sí, escoltas, en fin. La cucharazo ahí, ¿no? Cuchara. Jonathan, ok. Sí, pues esta
reforma para ampliar escoltas a funcionarios y exfuncionarios. Les comentaba que es una reforma que plantea en 2018 Movimiento Ciudadano en la legislatura local de ese momento, porque ellos dicen en ese momento que, como mensaje ahí, pedrada al PRI y Aristóteles Sandoval, que asignaban escoltas de manera discrecional. Entonces crearon una ley de servicio de protección y allí establecen el número máximo de escoltas que debe tener un funcionario y un exfuncionario, y también establecen allí quién y cómo se van a asignar, que es básicamente, hay un servicio de protección en la Secretaría de Seguridad del Estado que establece a través de un dictamen quién y cuántos escoltas requiere, y el Consejo Estatal de Seguridad Pública lo vota si está de acuerdo o no. Bueno, en esta reforma, los mesistas en 2018 pusieron un cuadrito que decía el número máximo de escoltas que le tocaba a cada exfuncionario y a cada funcionario. Bueno, pues en esta reforma de 2024 quitaron... Ya se les olvidó, olvidó aquel principio. Exacto. Lo dejaron al albedrío del dictamen técnico, pero además añadieron a la lista de funcionarios que van a proteger a Hugo Luna, ex jefe de gabinete, por eso se le llama Ley Hugo Luna, ¿no? Ahí está nada más o menos el enjuague. Qué barbaridad. Así es. Qué terrible. Mira. Y bueno, que coincide con un funcionario que le daba seguimiento a los procesos, claro, y que llega sin escoltas, ¿no? A una farmacia, y es una presa fácil ahí de sus agresores. Pues sí, yo creo que como lo mencionábamos desde el bloque pasado, es digamos, la visión del cartón de Cucho es exactamente esa, ¿no? Sí. Este señor alto mando de la Fiscalía, Jaime Navarro, que pues está en una tumba ya, y el otro feliz con sus dogos. Nótese que los dogos son la marca de la casa, ¿no? Claro. Para cualquier estadio, sea de básquetbol o de béisbol, no importa la fecha y la hora, rodeado de guardias de seguridad. Yo creo que aquí todo el mundo cuestiona, o bueno, ha cuestionado cómo o por qué un jefe de gabinete que no se inmiscuía en estos temas de seguridad y demás, tendría que tener guardias personales, ¿no? O cuidado personal. Sobre todo cuando pues desde hace rato ya no está en el Estado y trabaja como diputado federal, hasta donde yo entiendo, en San Lázaro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? Que esas personas que lo van a cuidar y que van a serle asignadas también van a tener que vivir en la Ciudad de México, y también ese gasto lo vamos a correr nosotros como sociedad, pues, ¿o qué? Es como una muestra más de pues lo perdida que estuvo la brújula bueno, en el principal tema, en la principal preocupación de los jaliscienses, que era el tema de seguridad. Claro. Voltear a ver los resultados de la Fiscalía son terribles. O sea, la Fiscalía va a quedar con los niveles máximos de rezago de la historia, con casi 500,000 de expedientes abiertos, cuando el segundo lugar, que es Baja California, que también está muy mal, pero tiene 230,000, o sea, ni la mitad. Muy lejos de Sonora, que tiene un rezago de 1,500 expedientes. O sea, dimensionemos el tamaño. Sí. Es la segunda fiscalía con mayor órdenes de aprehensión pendientes. En todo el país. Una fiscalía una fiscalía en la que la gente no confía. Entonces, a pesar de que hay un muy bajo porcentaje de denuncias de todos los delitos que se cometen en Jalisco, más de 1,000,000, solo el 8% se denuncia. Y pese a ese bajo porcentaje de denuncias, es la fiscalía más rezagada. Entonces, ahí hay un factor, creo yo, que ha generado toda esta crisis de inseguridad y violencia, y que, por ejemplo, se volvió a manifestar de manera terrible con 5 decapitados, narcobloqueos otra vez, en esta zona que está en disputa, ¿no? En los Altos Norte, municipios como Encarnación de Díaz, Ojuelos, Lagos de Moreno, Teocaltiche, donde constantemente hay brotes de violencia, donde la autoridad no ha podido ir a poner orden y a que estos grupos del crimen organizado no conviertan en una arena, en un campo de batalla, esos municipios.
Vaya pendiente que va a tener si mañana todo le sale bien en el tribunal a Pablo Lemos y lo ratifican, vaya pendiente que va a tener, ¿no? Vaya problemón que va a tener delante. Sí, yo creo que todo este caos se refleja en eso de, pues cuídalo a él, ¿qué importa? Claro, pero además también hay que destacar, bueno, el gobernador se va a enojar contigo, hay que decirlo, ¿no? Porque contravienes su conferencia de seguridad de la verdad de cada semana, de cada mes. Curiosamente, en esos espacios nunca se ha analizado por supuesto la que no. productividad de la fiscalía. Claro, por supuesto que no son indicadores a La medir, semana ¿verdad? pasada el gobernador se dedicó al deporte, al fútbol, ¿no? Hoy es el partido de la Sí, de claro, selección, pero la semana pasada estuvo criticando al espectáculo. entrenador de las Chivas y que sí. Bueno, eso es lo más importante. Lo cierto también es que la seguridad en el Estado se está descomponiendo, Por cierto, seriamente. Hoy declaró Hugo Luna que él no respondía a ignominias, ¿no? Lo que no me queda claro es si la ignominia es lo que se publicó o el hecho de que le den escoltas sin tener funciones relacionadas con la seguridad, ¿no? Entonces, o sea, ya en San Lázaro le preguntaron. No, andaba aquí en la ciudad, ¿no? Y dijo que no respondía a ignominias. Pues bueno, ¿no? Es que un policía más para un funcionario o exfuncionario es un policía menos para la ciudad o para el ciudadano. Y ¿no? para cada 100,000 habitantes, ¿no? De por sí tenemos el número de policías más reducidos también de todo el país, ¿no? Y con la disminución del peso que va a tener la policía con la estrategia de seguridad nacional, pues también es un elemento que se debe de considerar, ¿no? Sí, y bueno, habrá que ver cómo abordan las nuevas autoridades el tema de la seguridad. Hay ya una iniciativa. De hecho, se acaba de aprobar, ahorita en lo que entrábamos. Ya pasó de comisiones al Pleno y en el Pleno. ¿Qué? Secretaría de Inteligencia. ¡Qué y Búsqueda. barbaridad! Es que eso no puede ser. Me parece que es un despropósito. Me parece que fue muy rápido, más aún porque había voces de colectivos que decían, pues vamos dando tiempo, vamos revisándola. Yo espero que encaje bien en las modificaciones de la Fiscalía y en la comisión de búsqueda que ya existe. Claro. No sin las víctimas, no sin las víctimas. Yo creo que era muy irrelevante que Pablo Lemos diera otro tipo de mensaje y que los demás colectivos, o sea, el hecho de reunirse con Guadalupe Aguilar no significa que sean todos los colectivos. Ahí hay una cosa que de hecho se reunió con Guadalupe, según un artículo hoy de Sonia, en la columna de Sonia, a Sonia le dice, sí me buscó, pero después, claro, ya la había presentado. Pues es ¿no? que eso no se vale, sin las víctimas no, con el pie izquierdo. Digo, lo que pudiéramos decir, qué bueno es que ya sube el tema a nivel de gabinete. El tema de desaparecidos, creo que eso por lo menos es reconocer que es un grave problema. Sí, ¿no? sí. En fin, vámonos ahora a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Si yo en este momento hago una tómbola, ¿no? Así le damos vuelta, igual a la de ustedes, pretender armar en el Poder Judicial y sacar bolitas y decirles, Gerardo Fernández Noroña, está usted despedido. ¡Fuera! Andrea Chávez, está usted despedida. Olga Sánchez Cordero, está usted despedida. ¿Se dan cuenta de este agravio y de este sinsentido? Así de absurdo e inmoral fue lo que el oficialismo hizo, pero esto quedará en la historia negra de este corrupto e ineficiente gobierno. Usted, póngale el nombre. Oye, Vamos rápido al nombre. Pues la vida es una tómbola. La vida es una diría tómbola. Johnny Labriel. Tomboleando ando. Tomboleando ando, está buena. Guerra de tómbolas. Sí, no, ya, qué ridículas y qué ridículos los legisladores pero ejemplifica también. Ejemplifica bien, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, Sí, pues sí. la bolita acabó con carreras de un montón Si de San Lázaro juzgadores. fuera un teatro sería espectacular, ¿no? Sí, Esa es la Aquí, verdad. aquí el problema es que estás entre el comal y la lumbre, ¿no? Porque la otra opción es que se pongan de acuerdo las bancadas y se repartan las cuotas de Exactamente magistrados, igual, ¿no? Como tú lo escribiste. Bueno, entre la pues tómbola y la... Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos a nuestro último bloque. Quédese con nosotros. Regresamos enseguida.
gobierno de Claudia Sheinbaum ha iniciado los trabajos para la construcción de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros durante su sexenio. Entre las primeras rutas anunciadas destacan el Tren México-Querétaro, el México-Guadalajara y el México-Nuevo Laredo, con la meta de mejorar la conectividad y generar empleo. Estos proyectos, que se realizarán en parte con apoyo de ingenieros militares y empresas privadas, buscan duplicar la infraestructura ferroviaria construida en el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pues ya lo vio en la nota, entramos al último segmento de este programa de Con Todo Respeto. Y bueno, sí, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo, si no mal recuerdo, el domingo en Querétaro para la inauguración de 3,000 kilómetros para los trenes de pasajeros. Particularmente lo hace en Querétaro porque pretende inaugurar en principio la vía México-Querétaro, que dicho sea de paso, esa autopista cada vez es más caótica para las personas que transitan por esa vía. Y bueno, a mí me parece que ha tenido muy buena recepción el hecho de que regresen los trenes de pasajeros. Y si ustedes recuerdan, en la toma de protesta se oían a lo lejos en los 100 compromisos pues ¿cómo se llaman? Las campanas de los trenes antiguos, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Jonathan? Fíjate que, bueno, a mí ya no me tocaron los trenes de pasajeros, pero por poquito sí, me anduvieron tocando. Y me contaba, por ejemplo, mi padre que viajaban de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México, ¿no? Sí. En tren. A mí me tocó todavía en ese tren que se llamaba... ¿Cuál? ¿El Pullman? El Pullman. O sea, ese de dónde... A Zacatecas. Iba a Zacatecas. No, también en la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Creo que todavía nos tocó ir a un grupo de compañeros estudiantes de la universidad. Era un tren muy a gusto, que en el último vagón tenía un restaurante y ahí podías ir cenando y conviviendo. Sí. Era muy a gusto. Sí. No sé cómo vayan a hacer estos. No, la verdad es que a mí me parece una gran idea recuperar como esta... con una política pública ya sólida. Lo único que a mí me preocupa, y no quiero ver el granito en el arroz, es que en la historia reciente tenemos casos de trenes, construcción de trenes con grandes escándalos de corrupción, sobreprecio, ¿no? O sea, desde el que se cansa del Tren Maya, el Tren México-Toluca, el que se le canceló con los chinos a Peña Nieto, que ya ni siquiera llegó a ser, ¿no? No, bueno, pues son los grandes negocios. Nuestros trenes ligeros. Nuestros trenes ligeros, ¿no? Claro, entonces no sé, me gusta la política, no sé si ya en la aplicación, en la implementación, eso puede ser un problema. Bueno, anunció que los ingenieros, por supuesto, de la defensa son los que van a hacer todo el procedimiento, porque algo que sí es importante considerar es que estas vías que corren por todo el país, pues no, por supuesto que no soportan un vagón moderno, ¿no? O sea, esa es una realidad. Claro, hay que hacer por lo desgastadas que están y porque están hechas para cierto tipo de ruedas. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hay que atender, porque eso eleva los costos, ¿no? Claro. Y que además en ciudades europeas es muy común, ¿no? Los trenes de cercanías. Me parece que el programa, el plan es ambicioso, es competirle al transporte aéreo vía terrestre con los trenes, y si eso funciona, pues puede contribuir a una movilidad que se democratice la movilidad para la población. Claro. Digo, eso me parece bien. Si tienen una política de precios accesibles, mejor, ¿no? Vamos a ver. Sí, yo creo que ha sido muy, muy atinado. A mí, insisto, habrá que ver cómo camina, cómo se construyen, cómo licitan y demás situaciones. Y hoy también anunciaba, por ejemplo, la construcción de viviendas por parte del Infonavit. Muy interesante 1 millón de viviendas, así no mal recuerdo, por parte del Infonavit, que están supuestamente destinadas para las juventudes en gran medida en un segmento. Que me sorprendió como... Perdón. No, y los empresarios, ¿no? Los grandes constructores de este país ya respingaron los ridículos diciendo que es competencia desleal, por Dios. O sea, no estaríamos en el punto en el que estamos si no fuera porque los aborazadores son ellos, sí, ¿no? La verdad es que desafortunada la declaración de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
el líder nacional es de aquí de Guadalajara. No, pues sí. De hecho, fue el líder de aquí de los... con razón. De los Con constructores, razón. de los constructores Con de razón están Jalisco. indignados. Pero el tema es, hoy la vivienda sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes profesionistas, Imposible. está fuera de su alcance. Sí, y claro. de mucha gente, no nomás de los, Sí, no nomás claro. de los jóvenes. Entonces, creo que urge una política de gobierno que responda a esa necesidad. Claro. Y ojalá la ejecuten bien. Digo, lo único que me preocupa es que el encargado del Infonavit ahora era el encargado de Pemex con Andrés Manuel López Obrador. Hay que ver. ¿Y cómo dejó Pemex? Hay que ver, pero bueno. Era Sí. el señor Oropesa. Sí, claro. El señor Oropesa, Sí. ¿no? Que además Bueno. digamos, se ve un poco tradicional, pero bueno, a ver, vamos Hay que verlo. Si les Ojalá que parece, sí, porque- vamos al siguiente vamos al bloque otro. con la nota que vamos a ver en la pantalla. La visita de Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, a Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, ha acelerado el proceso de sucesión en la rectoría de la universidad. Durante su encuentro, Sheinbaum habría ofrecido a Villanueva un puesto en su gabinete como subsecretario de Educación. Esta oferta ha llevado a que la UDG adelante la elección de su nuevo rector, con la intención de que la sesión del Consejo General Universitario se celebre antes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, programada para noviembre de 2024. Pues ahí lo tiene. Conté a 7. Pues sí, pero Pero se faltan dice más, que son ¿verdad? 9, Son ¿no? 9, sí. Ahí faltó la rectora Leticia Leal. Leal y Carla- de Cutlajomulco. De Cutlajo. Ajá, Carla Planter sí estaba ahí al Sí final, salió. que es de Cualtos. Bueno, pues como usted ya lo vio, se inaugura el proceso de sucesión del rector general Ricardo Villanueva. Por el momento hay 9 aspirantes que podrían ser rectoras o rectores. Se va a poner interesante porque entenderíamos que el nuevo rector o rectora tendría que estar elegido o elegida antes de la Feria Internacional del Libro, que empieza el 30 de noviembre. No le quiero espantar, pero ya mero termina el año. ¿Cómo la ves? Sí, a ver, se adelanta porque, de acuerdo a los estatutos, la conformación de este consejo que iba a elegir, a designar el rector, debía ser a principios del próximo año, y para el 30 de marzo, creo, era el último día de rectorado de Ricardo Villanueva. Se va a adelantar, en efecto, por esta invitación de Claudia Sheinbaum, y a mí me parece que pues es un reto para la universidad hacerlo sin el gran jefe político, Raúl Padilla. Me parece que de los aspirantes todos tienen más o menos, digamos, como perfiles aquí, digamos, idóneos o digamos, como que tienen las credenciales. Aquí habría que elegir entonces también, yo creo que para estos tiempos que vamos a vivir, ¿no?, un perfil político, es decir, con habilidades políticas, académico, pero que también sea sensible a los grandes retos de la universidad en este momento. El rector hizo una reforma en materia de pensiones, ¿no?, que más o menos resolvió el tema de los trabajadores, pero hay un gran reto también en la precarización laboral de los trabajadores de la educación, es decir, de los docentes de la Universidad de Guadalajara. Es decir, hay todavía muchas cosas por hacer. Los tiempos, como la tecnología, la inteligencia artificial, los desafíos sociales son muchos. Necesitamos buenos académicos, bien pagados y bien preparados, ¿no? Muy bien. Jaime, ¿tú cómo ves la sucesión? Es efectivamente una sucesión rectoral inédita, por la ausencia no solo del jefe político que refería a Jonathan, sino especialmente para estos episodios, el gran elector. O sea, Raúl Padilla era el gran elector, además de ser el jefe político, porque él tejía desde la confección de los consejos universitarios de cada centro cómo podía él influir demasiado en el Consejo General Universitario para que resultara uno u otro el rector. Yo no sé si hoy alguien esté haciendo esa operación o por primera vez vamos a tener una elección verdaderamente democrática y que definan los más de casi 200 Consejeros universitarios del casi Consejo 200 General. o más de 200 consejeros. Creo que sí, son un poco más de 200. Que voten, ¿no?, que haya una especie de campaña, de pasarela, que cuenten los proyectos de los
de las aspirantes y de los aspirantes, que sea una elección abierta, ¿por qué no un debate abierto a la comunidad universitaria? Eso sería lo mejor que le pudiera pasar a la universidad y creo que sería la mejor ruta para que este grupo que ha mantenido la hegemonía política en la universidad durante las últimas 3 décadas, más de 3 décadas, pueda, aún con la ausencia de quien fue el fundador de este grupo, pueda seguir prevaleciendo como lo han hecho en más de año y medio sin la ausencia presencial de su líder, ¿no? Pues sabremos de ver qué pasa. Nos quedan varios programas para discutirlo, ¿no? El Consejo General Universitario que toma protesta, el nuevo, creo que toma protesta en esta semana o la que viene. Mañana, entiendo, es la última sesión del Consejo anterior. En donde van a aprobar varios dictámenes. Entonces, pues nada, hay que estar al pendiente, pero si quiere, mientras tanto, vamos a ver quién ganó la semana pasada en esta sección que se llama La Neta No. Veamos. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para diputados de MC, Morena, Futuro y Hagamos, que votaron en lo oscurito para elegir a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. ¡Enhorabuena! Pues ya lo ve, los diputados de esta legislatura se esfuerzan por ser la peor cada día de aquí al 1 de noviembre. ¿A quién vas a nominar, Cerraron Jaime? con todo, con el festín ahí de discrecionalidad. Bueno, hoy, por lo que planteaba de la Fiscalía, creo que voy a plantear al titular de la Fiscalía, por estos números de escándalo, ¿no? De rezago de la Fiscalía. Al fiscal del Estado de Jalisco. Sí, Joaquín Méndez. Joaquín Méndez, muy bien. Jonathan. Pues yo, esta ignominia, como la llamó Hugo Luna, ¿no? A Hugo Luna, ¿no? Está cerrada la de darles cuentas a exfuncionarios en vez de a ciudadanos, ¿no? Sí, en vez muy de darles bien. seguridad a los ciudadanos. Me parece muy bien. Yo me sumo a la propuesta del señor Hugo Luna. Creo que se lo merece, ¿no? Además, pocas veces ha sido nominado. Claro. Hay que nominarlo, ¿no? Para Sí, que venga. pueda estar. Muy bien. Pues muchas gracias. Esta fue una edición más de Con Todo Respeto. Esperamos que esta semana la pase bien y nos vemos la que sigue. Que tenga muy buen inicio de semana, pan de muerto y demás. Que ya hay que ir a buscar pan de muerto, ¿eh? Vamos a buscar pan de muerto.